¿Quién pensó que Ecuador, ese país pequeño en el mapa, sería capaz de dar un paso tan grande? Pues parece que las cosas están cambiando. Mientras muchos aún se quejan por la falta de infraestructura y las viejas rutas comerciales, Ecuador acaba de lanzar una nueva ruta directa con China que reducirá los tiempos de tránsito a solo 27 días. Y aquí está lo interesante. Lo harán gracias al puerto de Chancay, en Perú, un puerto recién inaugurado que, aunque a algunos les duela aceptarlo, está demostrando que se puede hacer más que solo hablar. Antes, los ecuatorianos dependían de pasar por otros puertos en el norte de la región para llegar a China, lo que tomaba entre 35 y 55 días. Ahora, gracias a esta nueva ruta, no solo ganan tiempo, sino que también están bajando costos. Y por si no lo sabías, los que más se benefician son el plátano y el camarón, los productos de exportación estrella de Ecuador. ¿A qué les suena eso? A una gran oportunidad para ellos, pero seamos sinceros, el puerto de Chancay no está solo para hacerle un favor a Ecuador. Está construyendo una red de rutas que beneficiarán a todo el continente. Así que las preguntas son: ¿qué tan lejos puede llegar Ecuador ahora que le dio la espalda a los puertos tradicionales y abrió esta nueva ruta directa con China? ¿El puerto de Chancay realmente cambiará el comercio en América Latina? ¿De verdad necesitamos que China sea nuestro principal socio comercial? El comercio mundial ha sido transformado en las últimas décadas por el ascenso imparable de China como una de las economías más poderosas del planeta. En este proceso, Latinoamérica, una región rica en recursos naturales y productos agrícolas, no ha sido ajena a los cambios. A medida que el gigante asiático expande su influencia, países como Ecuador, Perú y Colombia han ido adaptándose a nuevas dinámicas comerciales, estableciendo acuerdos que les han permitido diversificar sus mercados y fortalecer sus economías. Desde principios del siglo XXI, China comenzó a consolidarse como uno de los principales socios comerciales de Latinoamérica. A pesar de la distancia geográfica, las relaciones entre los países latinoamericanos y China crecieron exponencialmente, especialmente a partir de la década de 2000, cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio y abrió aún más sus puertas al mercado global. China, que tradicionalmente había sido un importador de manufacturas y tecnología, empezó a diversificar sus compras y demandó más recursos naturales, como petróleo, minerales y productos agrícolas. Latinoamérica, con su abundancia de recursos naturales, encontró una oportunidad única para diversificar sus exportaciones más allá de sus tradicionales socios, como Estados Unidos y la Unión Europea. Pero analicemos un poco más a profundidad esta situación. Ecuador, aunque no era uno de los grandes jugadores comerciales en la región, empezó a ver una gran oportunidad en China a medida que sus productos agrícolas como el plátano, el camarón y el cacao ganaban popularidad en el mercado chino. Durante muchos años, Ecuador había dependido principalmente de sus exportaciones a Estados Unidos y algunos países de Europa, pero el mercado chino abrió nuevas puertas. El acuerdo comercial entre Ecuador y China, firmado en 2023, marcó un punto de inflexión. China se consolidó como el principal socio comercial de Ecuador, desplazando a Estados Unidos en la categoría de productos no petroleros. Este cambio significó no solo una mayor demanda de productos ecuatorianos, sino también una oportunidad de diversificación económica para el país. Los acuerdos redujeron las barreras arancelarias y facilitaron el acceso a un mercado masivo, lo que permitió a Ecuador ampliar sus exportaciones y posicionarse mejor en la economía global. Por otro lado, Perú ha sido uno de los países latinoamericanos más beneficiados por su relación comercial con China. Entre 2010 y 2023, las exportaciones a China crecieron un 325,9% y en promedio tuvieron una tasa de crecimiento del 13,2% por año, según cifras de la SUNAT. En 2023, las exportaciones tuvieron un valor de $21,156 millones, lo que representó un 36% de los envíos totales. De esa forma, se observa que el peso de dicho país en la canasta exportadora nacional
ha aumentado significativamente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que representó un aumento del 15,2%, y todo gracias a su abundancia de minerales como el cobre, el oro y la plata. Perú ha logrado afianzarse como uno de los principales exportadores de recursos naturales a China, que busca materias primas para alimentar su propia industria. Y no olvidemos las frutas. Perú es actualmente uno de los principales exportadores de fruta a nivel mundial, siendo precisamente China el principal destino. Según información proporcionada por la Agencia Estatal Andina, en 2024, el país alcanzó un récord histórico en exportaciones agrícolas al totalizar 12.784 millones de dólares, lo que representa un incremento del 22,1% en comparación con el año anterior. Además, el puerto de Chancay, una megaobra liderada por China y recién inaugurada, es un ejemplo claro de cómo Perú ha aprovechado su posición geográfica para convertirse en un puente para el comercio entre Asia y América Latina. Con la reciente apertura de la nueva ruta comercial entre Ecuador y China a través de este puerto, se refuerza la estrategia peruana de fortalecer su conectividad con el gigante asiático y abre nuevas posibilidades para los países vecinos. Está más que claro, el futuro del comercio entre China y Latinoamérica parece estar lleno de oportunidades, pero también de retos. Con la creciente demanda de productos agrícolas y minerales, los países latinoamericanos continúan siendo proveedores clave para China. Sin embargo, esta relación también implica un riesgo de dependencia. A medida que las economías latinoamericanas profundizan sus lazos con China, surgen cuestionamientos sobre la sostenibilidad de este modelo de comercio a largo plazo. Y aquí viene lo interesante. La inauguración de esta nueva ruta comercial entre Ecuador y China, que conectará a Guayaquil con Shanghái a través del puerto de Chancay en Perú, realizada el viernes 21 de febrero, es, sin duda, un cambio radical en el panorama comercial latinoamericano, pero también es una bofetada a todos esos países que siguen atrapados en su propia ineficiencia. Mientras Ecuador se conecta directamente con Shanghái a través del puerto de Chancay, hay muchos que aún siguen buscando soluciones arcaicas y sistemas logísticos de segunda categoría. Y sí, el que está haciendo todo esto posible es COSCO Shipping, la naviera china que opera el puerto de Chancay, un puerto que ha costado nada menos que 1.400 millones de dólares solo en su primera etapa y que ahora se muestra como la columna vertebral de esta nueva ruta comercial. Escucha muy bien, la naviera, dirigida por Tao Weidong, se siente claramente orgullosa de su creación. Según él, esto es un paso significativo en la expansión de su red de rutas en América Latina, y vaya que lo es. ¿Por qué? Porque mientras otros países se enredan en trámites interminables y promesas vacías, Ecuador ha sido lo suficientemente astuto como para aprovechar la oportunidad de estrechar lazos con el gigante asiático. Ahora, en lugar de perder 35 o hasta 55 días de tránsito, como ocurría antes, los productos ecuatorianos llegarán en tan solo 27 días. ¿Y qué significa eso? Simplemente menos pérdidas y una ventaja económica que algunos países ni siquiera pueden soñar. Y hablemos del banano, la joya de Ecuador. Como lo habíamos mencionado antes, los exportadores ecuatorianos perdían tiempo valioso y dinero esperando que los productos llegaran en malas condiciones. Ahora, con este ahorro de tiempo, el banano ecuatoriano se beneficiará enormemente, junto con otros productos como el camarón. Javier Lanza, el director de Contecón, fue muy claro en sus declaraciones. Cada día que reducimos el tiempo de tránsito es un día que le ganamos a la percha. Esto no solo le da un respiro a los exportadores ecuatorianos, sino que coloca al país en una posición mucho más competitiva, lista para sacarles ventaja a sus vecinos. Y lo que es aún más impactante es que, mientras algunos países en América Latina están rezagados, Ecuador ha logrado un acuerdo comercial con China que ya ha reducido los aranceles en 2 puntos porcentuales,
lo que, en términos prácticos, significa que las exportaciones ecuatorianas están ahora mejor posicionadas en el mercado asiático. Este acuerdo, firmado en mayo de 2023 y ratificado a principios de 2024, es una victoria estratégica que podría triplicar o cuadruplicar las exportaciones de banano a China en los próximos años. Con un volumen de comercio que alcanzó los 13.970 millones de dólares en 2024, Ecuador no está solo en esta jugada. El puerto de Guayaquil será durante los próximos 3 años un punto más dentro de la ruta Alianza Mundial de Navegación 5, que conectará Chancay con el norte del continente, pasando por el puerto colombiano de Buenaventura. Según Weidong, esta integración fortalecerá la conectividad en toda la región y brindará un nuevo impulso al desarrollo económico del continente. Además, el puerto de Guayaquil, ahora parte de esta red, refuerza la conexión directa con Shanghái, con la promesa de que la competencia en la región se pondrá aún más intensa. Y mientras algunos países todavía están buscando cómo mejorar su infraestructura portuaria y su competitividad, Ecuador ya está avanzando a pasos agigantados. El trabajo de Tao Weidong y la visión estratégica de COSCO Shipping están dejando claro que la región no puede seguir perdiendo tiempo en soluciones anticuadas. Ecuador ya está listo para multiplicar sus exportaciones. Pero tengamos en cuenta esto. Ahora que Ecuador tiene una ruta directa con China a través del puerto de Chancay, el tiempo de envío de productos se reduce considerablemente. Pero más allá de beneficiar a Ecuador, esta ruta también resulta altamente conveniente para Perú. ¿Por qué? Porque el puerto de Chancay se está consolidando como un punto clave para el comercio en la región. Con más barcos pasando por allí, Chancay se va a convertir en un centro de intercambio importante e influyente entre América Latina y Asia. Esto atrae inversiones y genera empleo en Perú, mejorando su infraestructura y economía. La presencia de COSCO Shipping, una de las navieras más grandes del mundo, asegura que Perú se posicionará como un hub logístico en el Pacífico, beneficiando a todos los países de la región, no solo a Ecuador. Sin embargo, este crecimiento del puerto de Chancay también podría dejar rezagados a otros puertos de la región. Su ubicación estratégica y las modernas tecnologías que incorpora le otorgan ventajas competitivas sobre otros puertos. Y no es solo eso, el puerto cuenta con una profundidad de más de 17 metros que le permite recibir grandes buques de carga de clase mundial. Estos elementos, junto con su tamaño y capacidad, lo posicionan como un puerto más competitivo que otros en la región, dejándolos en desventaja, ya sea por su ubicación menos accesible, sus infraestructuras más limitadas o su tamaño. En este sentido, mientras que Perú se ve beneficiado, otros puertos como los de Chile y otros países podrían verse desplazados, afectando su competitividad y, a largo plazo, sus economías locales. Un claro ejemplo de este impacto es el caso del puerto de Lirquén en Chile. Pero aquí tú también puedes opinar. ¿Qué opinas de que Ecuador haya abierto una nueva ruta directa con China a través del puerto de Chancay? ¿Crees que Chancay afectará a otros puertos como Lirquén? Responde en los comentarios.